el pastor Pablo Caballero. Muchas veces nuestros hermanos católicos piensan que nosotros los evangélicos no amamos a María. Y eso no es cierto, todo lo contrario. Te puedo decir que personalmente yo le tengo un gran respeto y un gran amor a María. De verdad, es un privilegio lo que ella tuvo, ser escogida entre todas las mujeres para ser la madre del Mesías, la madre del Hijo de Dios. Pero hay unas realidades bíblicas que no podemos negar y que si nosotros empezamos a darle atributos a María que no le corresponden, en lugar de honrarla, en lugar de amarla, lo que estamos haciendo es faltándole respeto. Y esto cuando se dice, muchas personas se ofenden. Y yo te pido, yo te suplico que me escuches un momento, tome las citas bíblicas que te voy a dar y luego si no estás de acuerdo conmigo, tienes derecho y yo te respeto tu decisión. Pero en la Biblia dice, esta es la Biblia católica, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y lo que nos quiere decir es que el único que puede interceder por nosotros delante de Dios es Jesucristo. Cuando dice Jesucristo hombre, quiere decir cuando el Verbo se hizo carne y nació en Jesús, ese hombre es el único que tiene derecho y autoridad para interceder delante de Dios por nosotros. Si no es así, entonces la Biblia está errada. Y yo no puedo decir que la Biblia está errada. ¿Por qué? Porque entonces estoy yendo en contra de lo único que Dios le ha dado al hombre como testimonio de su palabra. Él dice en la misma Biblia que cielos y tierra pasarán, pero mi palabra, refiriéndose a la Biblia, no pasará. Y es que la palabra es el testigo del Dios que lo hizo todo. O sea, la palabra, la Biblia, nos da a nosotros testimonio de los pensamientos de Dios, nos da a nosotros testimonios de la voluntad de Dios, de los hechos de Dios. No podemos desecharla. Si la Biblia nos está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es porque hay un solo. No dice, hay uno y además están los otros. No, es un solo mediador. Aparte de eso, si me acompañas a Hechos capítulo 4, vamos a ir aquí en un momento, Hechos 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, el único que nos puede salvar a nosotros del pecado, el único que nos puede salvar a nosotros del infierno, y sí existe el infierno porque Jesús mismo lo dijo y lo predicó muchas veces, el único que puede hacer eso se llama Jesús. No es María, no es Pedro, no es nadie, es solamente Jesús. Si nosotros exaltamos a María y la llevamos a una posición divina, como llamarle, por ejemplo, la reina de los cielos, que en la Biblia en ningún lugar se le llama así, ni se le dice así, es como querer ponerla a ella a la misma altura de Jesús, y ella no está a la altura de Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Hay algo que nosotros quizás no entendemos de lo que hace a Dios Dios, y por eso cometemos esos errores. Por ejemplo, hay 3 atributos que solamente Dios puede tener, nadie más. Si alguien más tiene esos atributos, entonces se convierte en un Dios, y eso no puede ser porque la Biblia nos dice claramente que hay un solo Dios. Así que si nosotros miramos los atributos que son omnipresente, omnisciente y omnipotente, omnipresente, que puede estar en todo sitio,
Vamos a detenernos ahí un momento. Si ahora yo me encuentro en Berlín, Alemania, y le estoy orando, estoy conversando con María, y otra persona se encuentra en Buenos Aires, Argentina, y otra persona se encuentra en Nueva York o en Houston, Texas, y otra persona se encuentra en Bogotá, y le está hablando a María, para que María pudiera atender todas esas oraciones, tendría que ser omnipresente y se convertiría en Dios, y no puede ser omnipresente. María solamente puede estar en un solo sitio, y yo te puedo decir ahora dónde ella está. La Biblia habla del paraíso, la Biblia habla de cuando Jesús le dijo al ladrón que estaba muriendo a su izquierda y que se arrepintió, le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y está allí, está el paraíso. ¿Dónde está? En el cielo, es parte del cielo. ¿Dónde está María? Está en el cielo, está en el paraíso. Está allí con todos los otros que durmieron, que murieron creyendo en Jesucristo. Todos aquellos que han tenido la promesa de la salvación en su vida, allí está ella. De que tiene un lugar de honra, claro que lo tiene, porque yo estoy seguro que el día que me toque ir al cielo y yo la vea, también la voy a honrar como ¿qué? Como esa sierva fiel que le dio su vida al Señor y que sacrificó todo por servir al Señor. Pero no es Dios y no puede ocupar el lugar de omnipresente. Tampoco es omnipotente. Si nosotros le pedimos a María, en el caso de que María pudiera interceder por nosotros, entonces tendría que ir a donde Jesús, para que Jesús entonces vaya donde el Padre. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Jesús dice: venid a mí todo lo que estéis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. O sea, venid a mí. Jesús no dice: id a donde mi madre. Jesús dice: venid a mí. ¿Por qué entonces? Porque María no es omnipotente, ya no lo puede todo. Entonces, ¿por qué ir a donde María? Para que María vaya donde Jesús, para que Jesús vaya donde el Padre, cuando yo tengo acceso directo al Padre por medio de Jesucristo que intercede por mí. Y María no es omnisciente. ¿Qué es lo que requiere la omnisciencia? Saberlo todo. Ella no puede saber mis pensamientos porque sería omnisciente. Cuando una persona está rezando, está orando y está en su pensamiento hablando, Dios sí lo escucha. Jesús sí nos escucha, porque Jesús es el mismo Dios hecho carne y lo puede saber todo, es omnisciente. Pero María no. María no puede ser omnisciente. Al serlo, se convertiría en un Dios. Eso no quiere decir que estoy ofendiéndola. Estoy diciendo la verdad bíblica, la verdad que ella amó mientras estuvo aquí en la tierra y caminó por esta tierra y compartió con los otros discípulos de Cristo, como dice la Biblia, que en el día que vino Pentecostés, el día de Pentecostés, que vino el Espíritu Santo sobre ellos y los bautizó, ella se encontraba allí, ella estaba entre los 120 que fueron bautizados. Así que esta es la misma palabra que María honró aquí en la tierra. Quiero concluirte un versículo más. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, versículo 14. Éxodo 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, con D minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuando una persona se arrodilla ante cualquier otro ser, sea un ángel, sea una persona viva, sea una persona que ya murió, cuando una persona se arrodilla, se inclina, está convirtiendo a esa persona como en un Dios con D minúscula. Y la Biblia dice claramente en Éxodo 34, 14, y esta es la Biblia católica, dice: no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Éxodo 25, Biblia católica: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y por último,
y concluimos aquí. Hay tres cosas que se dicen de María que no son ciertas, aunque parecieran ser ciertas. Se dice María, Madre de Dios. María no es Madre de Dios, porque Dios no en ningún lugar habla de que tiene mamá o de que tiene madre. María es madre de Jesús, el hombre, que estuvo en su vientre 9 meses, que nació, pero ella no le dio vida a Dios. Mamá o madre es la que da vida. Ella no le dio vida a Dios, ella le dio vida a Jesús, el hombre. Se dice María, esposa de Dios, esposa, como Jesús bien lo enseñó cuando estaba hablando de la mujer que se había casado con 7 hermanos, que cuando llegase al cielo, ¿de quién iba a ser mujer? Esposa denota mujer, y Dios no tiene relaciones sexuales con ninguna mujer. Por lo tanto, no puede ser esposa de Dios. Ella concibió por obra del Espíritu Santo, pero no fue en una forma sexual. Por lo tanto, ella no es esposa de Dios. Y se dice María, hija de Dios. Bueno, sí es hija de Dios, pero por medio de Jesucristo. Pero no es hija de la naturaleza de Dios. Mira lo que dice la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere esto decir? Muy sencillo. Dios tuvo un solo Hijo, Hijo unigénito, Jesús, el único de su naturaleza, el único que puede ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. María es hija de Dios por medio de Jesucristo, igual que tú, igual que yo. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Gracias por visitarnos. Amén.